Sales al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, y enseñárselo a los chicos. Radio Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañable. Entrañable. Hola, mi nombre es Martín García. Y hoy nos encontramos y vamos a conversar con un periodista de Córdoba, una personalidad querida por nosotros, Osvaldo Gabán, porque es linda la charla entre Buenos Aires y Córdoba. Clave, diría yo, la charla. Para mí lo más lindo que me pueden decir es que vos acabas de decir, un compañero querido, una persona querida. Eso es lo más grande que puede haber. Todo lo demás lo vamos viendo. Pero que a uno lo puedan querer los compañeros. Y más viniendo un compañero como vos, un luchador como vos, que tiene toda una historia personal, laboral, profesional, tan rica, tan importante, y de tanto compromiso y de tantos riesgos y todo lo que has pasado. Y aprovecho para saludarte por los hijos que tenés, que son un encanto de gente. Son chicos buenos, nobles, buenos profesionales además, pero lo más importante es que son chicos nobles, chicos buenos, chicos decentes. Son una un banda, tesoro. sí. Son una banda. Sí, Camilo ahora está de nuevo en Intrusos. Uh-huh. Bárbara siempre ha tenido una postura personal, digamos, frente a la comunicación. Una persona que ha luchado Uh-huh. para primero encontrar al asesino de su mamá, Qué tremendo. que lo había asesinado delante de ella, que ella tenía 9 años. Qué bárbaro. Y después toda la lucha judicial Uh-huh. para ponerlo preso cuando lo encontró, después de tantos años, y firme, ¿no? Bárbara firme, una persona sin miedo, Qué bárbaro. con mucha entereza y con mucha solidaridad con su mamá y con su hermano. Claro. Y después Andrés, que es el bajo de Juana la Loca, Uh-huh. la banda musical de rock and roll, de mucha trayectoria, y Tomás, el Gurrumín, que es ya papá de un niño, y que es un gran productor de radio y de televisión, ¿no? Un gran productor. Sí, yo es el que más conocí porque coincidimos un tiempo en otro periodo mío en Buenos Aires. En el 2005 coincidimos en el programa que hacíamos en radio. ¿Cómo se llama? ¿Rebelde? ¿Cómo era? ¿Rebelde? No, en el 2005, que era con Trombeta en Radio sí, El Mundo, sí. que era en esa época Radio El Mundo. Trombeta, sí. Sí, coincidimos ahí un tiempito. Una persona ligada a San Luis. Totalmente, sí. Trombeta, sí. Bueno, y vos has ido desarrollando tu propio perfil en Buenos Aires, un perfil cordobés, digamos, como una rareza, pero al mismo tiempo con mucha fuerza, ¿no? Contame un poco tu experiencia con el choque en Buenos Aires ya hace años. Sí, yo esta es mi segunda aventura porteña, digamos, ¿no? La segunda vez que vengo a Buenos Aires. De aventura, me ha ido mejor esta vez. Bueno, uno va acumulando estrategias y experiencias, ¿no? Claro. No, la otra vez fue, bueno, uno tenía menos experiencia, menos historia. Bueno, tenía un hombre grande, ya tenía 30 años, no era ningún mocoso. No, bueno, pero... Y ya tenía cosas hechas en medios. Y coincidió con un momento particular, porque yo había luchado mucho contra los gobiernos radicales de Córdoba, la verdad. Yo siempre digo, a mí me balacearon 2 veces, me tiraron 2 tiros. No, obviamente no me querían matar, era para asustarme o algo, porque si hubieran querido me los pegaban. Porque la manera en que rebotaron los tiros acá, sí, al lado mío, es porque no me los quisieron pegar.
Y bueno, y fui muy opositor, la verdad, muy opositor. Estoy muy orgulloso de haberlo sido, muy orgulloso. Considero que es de la mejor época de mi vida, esa lucha, esa militancia partidaria pura y abierta, y después mi militancia en medios donde pude, porque fueron gobiernos muy malos para la provincia de Córdoba y pasaron cosas horribles que todavía la sociedad argentina no termina de conocer lo que fueron esos gobiernos de Córdoba, lo que fueron los gobiernos de Angelos. Básicamente el gobierno de Angelos, un gobierno que fue una máquina de matar en democracia. Así de simple. ¿Tan así? Sí, más vale. Todas esas muertes que había, qué casualidad. Todos tenían algún problema con él, se morían. Por supuesto se morían de un tiro, se morían de algo de eso, pero se morían, digamos. Incluso el pobre senador, ex senador Relleno Madre, senador radical, que lo asesinan. Lo asesinan la noche misma en que es el cierre de campaña por la reelección de Angelos. Tercer mandato que a su vez era ilegal, no podía ser candidato. Y lo asesinan después del acto, porque él avisa que después del domingo de la elección, él va a hacer pública la denuncia por corrupción. Y lo matan. En realidad no lo quieren matar, lo quieren asustar, con tanta mala suerte para Regino, que la bala que le tienen en el glúteo pega en uno de los huesos y sube hacia el hígado. Sí, si no, no lo matan, porque no lo rematan tampoco. Disparan y se van. Y de adentro de la casa, porque era entrando a la casa, en la casa escuchan que él dice un nombre. O sea, él conoce a los que van a matarlo. Una semana antes, a mí me tiran 2 tiros a la vuelta de mi casa. O sea, claramente sabían dónde vivía. Es más, me aparece un tipo en una moto gigante. Yo estaba en radio en esa época, para variar, año 1991, estaba en una Radio Mariano Fragueiro. Una onda nacional. Éramos una radio FM, novedad para la época, que solamente pasábamos música en castellano. No era común. Era una novedad para la época. Salvo en portugués, obviamente. Bueno, la verdad que jugábamos un papel bastante fuerte en esa Córdoba de medios totalmente regimentados por el radicalismo. Éramos la única radio opositora. Es así. Y claro, no había tantas radios, no había tantos medios. Y como éramos una FM que pasaba música popular, que pasaba folclore y así, generó una audiencia. Tenía una audiencia, la verdad que tenía una audiencia. Y la radio era opositora al gobierno radical. Entonces era el único medio donde se decían ciertas cosas. Durísimas. Yo las decía, cosas durísimas. Para variar, digamos. Ay, mi madre que debe estar en el cielo. O sea, las cosas que me habían dicho. Pero jamás mi madre me dijo, tenés cuidado más de la cuenta. Nunca mi madre me reprochó las barbaridades que yo he hecho. ¿Vos sabés? Lo que debe ser que en un punto les parecía bien. Y además eras un nene. Claro, ¿viste? Mirá que yo era tremendo, ¿eh? Yo he sido tremendo, así como me veo hoy. Imagínate con toda la polenta de los 19, 18, yo milito desde los 16 años. A los 15 años decidí que iba a militar, y te puedo decir la fecha y el lugar. Exacto. 15 de junio de 1982. Yo voy a cumplir 60 años el 2 de diciembre. Mirá, tan juvenil. Sí. Y ese día, viniendo de clase, el día anterior había caído Puerto Argentino. Yo siempre lo recuerdo, fue la única vez que vi llorar a mi padre. Porque mi padre murió unos meses después. Fíjate, por un tema de salud así inesperado, un infarto, murió en enero, esto fue en junio. Pero mi padre y yo, por primera vez lloramos los dos, juntos, digamos, a la vez, por la caída de Puerto Argentino. Yo lloré tanto, no te puedes imaginar. Para mí fue desgarrador. Y bueno, nosotros escuchábamos el radio de Uruguay, entonces nos enterábamos, mi madre era uruguaya, nos enterábamos un poquito antes de las cosas, ¿viste cómo funcionaba eso? Bueno, no sé en qué situación estaba vos en ese momento, en el 82, no quiero ni imaginarme, por favor. Entonces nos enterábamos, y la radio uruguaya ya decían que Puerto Argentino caía, que se rendían y qué sé yo. Oh, no sabes el ataque que a mí me dio, no te puedo explicar. Y mis padres tenían esa preocupación. ¿Qué iban a hacer conmigo si perdíamos la guerra? Mirá la preocupación de unos padres de un chico de 15 años. A esa edad se preocupan si va a fumar o si toma o algo. No, ellos estaban preocupados cuando yo volviera de clases, cómo iba a estar ante la rendición ante los ingleses. Bueno, y el 14 y 15 de junio estábamos en clase y la profesora de geografía pone un mapa mundi, un planisferio,
que en ese tiempo se usa, no sé si todavía se usan los planiferios. Un planiferio se usa, sí, me dice acá. Sí, se usan los planiferios. Y claro, había mucho alboroto por todo lo que había pasado y demás. Entonces ya me acuerdo que gira así, hace así con la mano, pero recuerdo el gesto, me dice, bueno, basta. Basta, dice. Se da vuelta a la página y se acabó. Esa mujer me cambió más la vida que los 17 libros que yo he leído de Jorge Abelardo Ramos, que Historia de la Revolución Rusa, que es un libro fantástico para leer, y que La Hora de los Pueblos, que fue el primer libro de política que leí en mi vida, en noviembre del año 1982, con 15 años. Primer libro que yo compré, La Hora de los Pueblos. Un libro maravilloso. Maravilloso, La Hora de los Pueblos, un gran libro. Bueno, y vos sabés que me impactó tanto que me levanté y me fui de la clase. Me fui, solito, yo vivía cerca de la escuela, 10 cuadras, del barrio íbamos a una barra. Yo me fui antes, no estaba en condiciones de compartir nada con nadie. Y me fui derrotado, vencido, triste, como sin un destino. A los 15 años, ¿quién tiene un destino? Pero yo sentía que lo había perdido el destino. Y entré a un puente, que si alguien conoce Córdoba, bajo el puente por arriba pasaba el tren, todavía pasa muy de vez en cuando pasa un tren, que es Barrio San Vicente y Barrio Crisol Norte, que era mi barrio. Y vos sabés que entré el puente así derrotado, bueno, y ahora, qué sé yo. Y dije, ahora va a haber, te lo juro, Martín, ahora va a haber elecciones, pensé. Va a haber elecciones. Y lo que no hay que permitir es que ganen los ingleses. Eso me dije a mí mismo. Y vos sabés que dije, bueno, entonces yo voy a luchar, voy a trabajar, o como sea, para que no ganen los ingleses. Porque la lucha, dije, es cultural. Y es en los diarios, en la tele y en la radio. Todo eso me dije con esa lección de esa mujer que dijo, basta, se da vuelta a la página. Tan fácil era, y digamos que ese día comenzó la desmalvinización. Y perdón que yo me emocione, pero para que toda su vida ha luchado contra eso, el día que mostraron la bandera, sentí que 44 años después, por lo menos la desmalvinización la habíamos derrotado. 44 años, es una vida. Ujú. Y yo te digo que le hemos derrotado. Las Malvinas hoy es algo popular, Completamente. completamente popular. Es algo que está en el corazón de los argentinos. Hoy nadie se puede plantar dudoso ante Malvinas. Bueno, eso se demostró en el Mundial, ¿no? Claro. Con la sábana de Por las eso. Malvinas son argentinas. Esa sábana. Había un contenido en el pecho de la gente de Argentina que eso, por la sensibilidad del lugar y por la trascendencia del momento, mostró algo que tenía toda la población, que después lo demostró en la 9 de julio, en las juntadas, Claro. ¿no? Que todos se hacían cargo de ese sentimiento, ¿no? Y por eso creo que también ahí comenzó el final de esta era terrible. Que ya lleva desde el 2015, esta era terrible, esta nueva década infame. Yo no lo quiero comparar con los 70, porque no vivimos esa parte espantosa, eso es lo más espantoso que se ha vivido lejos. Pero bueno, es una nueva versión de los 70, una nueva versión de los 18 años de la proscripción, una versión de la Libertadora, una versión de la década infame y de la proscripción del radicalismo y de la persecución que hubo, bueno, y del mitrismo. Esto lo ha condensado todo. Este gobierno lo ha condensado todo. Todo lo malo que nos ha pasado lo estamos viviendo ahora. Todo junto. En una especie de horrible pesadilla que estamos viviendo con este gobierno espantoso. Y creo que ahí comenzó el final de esta era. Porque ellos, el enemigo oligarca, a mí me gusta seguir usando la palabra oligarquía, el imperialismo, otra palabra que no es siempre bien vista, ni se usa con comodidad, a mí me gusta usarla, nunca nos derrotan en el plano material. Porque cuando hay un gobierno más o menos patriótico, más o menos nacionalista, más o menos popular, la gente vive mejor. Siempre nos derrotan en el plano cultural, en el plano simbólico. Ahí básicamente. Y sin que nadie lo esperara, ahí en esa cancha, en ese estadio, se produjo una inmensa victoria. Completamente.
Completamente, porque se calcula que más de 4.000 Sí, millones de personas vieron ese gesto, lo cual instala a Argentina con su demanda de una manera social muy fuerte, digamos, fuerte. comunitaria. Y se nota que entonces nunca murió esa sensación. De hecho, cuando uno tiene la experiencia de visitar distintas provincias, distintas localidades, ve que en todos lados hay un homenaje a los Claro. soldados de Malvinas, porque hay muertos de Malvinas y porque hay sobrevivientes de Malvinas, en todos lados. Y eso es como una herencia amorosa que tiene el país con su gente, ¿no? Por otro lado, mientras decías Sí, y pintabas al enemigo social, digamos, se me ocurría que a pesar de los vaivenes de la gente común, trabajadora, que le cuesta llegar a fin de mes, que le cuesta pagar las cuentas ahora, que ha tomado decisiones arrojadas, como votar a un Milei que nadie le conocía, que prometía hacer cosas que la gente no tenía la más mínima idea, o que se ilusionaba, digamos. Pero aparece detrás de eso lo que vos recién marcabas como digamos, la oligarquía o los ricos y empresarios. Y la imagen que se me hizo es que son los débiles, ¿no? No son los fuertes. Son los cobardes, son los minúsculas, gente que ha crecido por mérito de otros, que ha sido bendecido por alguna razón para el progreso, pero que siempre han actuado en contra de la sociedad. digamos. totalmente. Y además desde un lugar inmundo, ¿no? Que es el lugar del que sabe que no es lo que él le gustaría ser. Y que lo trata de disimular su mediocridad, su cobardía, su incapacidad de sentir con el dinero, con el poder de una fábrica, de un negocio de exportación, de lo que sea, acurrucado atrás del dinero, pero sin la progresión humana de la integración, ¿no? Cuando se diseña la vida de la gente explotando a otros, se diseña un modelo que fácilmente es leíble desde afuera como cobardía, ¿no? Como cobardía social, cobardía humana. Porque también podríamos vivir de otra manera, Totalmente. mucho más en consonancia, que unos por X razones ganan más, los otros ganan menos, pero que son todos felices. Pero hacer toda una pantomima política, social, mediática, para bajar las condiciones de trabajo que el pueblo argentino se había ganado, ¿no? Sus horas extras, sus vacaciones pagas, su cantidad de horas diarias de trabajo, para reexplotar, o sea, explotar más de lo que se explotó, es una muestra de cobardía y de mediocridad, ¿no? Claro, porque todos estos sujetos son multimillonarios. 500 millones de dólares, 100 millones, 1.000 millones, 2.000 millones, 7.000 millones de dólares. Se hicieron millonarios pagando horas extras. Se hicieron millonarios con las vacaciones pagas, se hicieron millonarios con los aguinaldos, se hicieron millonarios con las indemnizaciones. O sea que no fue un obstáculo para que se hicieran millonarios. No, lo mismo nos los quitaron. Sí, no es suficiente, digamos. Nada es suficiente. Hay como una cosa criminal en eso, ¿no? Una actitud criminal, ¿no? Hacia la sociedad. Y también de abuso, digamos, ¿no? El abuso. Que el abuso inmediatamente se coordina con todas esas historias de abuso de menores, de abuso de, ¿no? A las mujeres, de abusos, de falta de masculinidad, ¿no? De estos empresarios que siguieron abusando de lo que no era necesario, digamos. Porque cuando ellos hablan de la posibilidad de competir con
Mentira. Es todo mentira. Todo digamos. mentira. Está muy bien lo que marcaste de que se hicieron millonarios respetando todas las normas sociales que los trabajadores habían logrado a través del peronismo en la Argentina, ¿no? La dignidad, digamos, la dignidad de los trabajadores. Hacer dignos a todos hace dignos a los empresarios también. Ahora, que ellos quieran una dignidad por encima y que se permitan abusar cruelmente de las condiciones de trabajo de los trabajadores, es un hecho moralmente lamentable, execrable, ¿no? Ofensivo para la condición humana, para ellos mismos. Claro. Los pone en el lugar de los abusadores, ¿no? Sí, tal cual, como vos lo describí, y vuelvo sobre lo que dijimos, que vos señalaste, remarcaste. Nada les impidió hacerse ricos, nada les impidió hacer empresas. O sea, la Argentina, no es casual que la Argentina creció tanto después de las leyes laborales. Antes de las leyes laborales era un país chiquito, pequeño, en el que el 60 y pico % quedaba afuera. Era quizá peor que incluso que el que vivimos hoy, todavía. Y nada, no impidió. O sea, el Grupo Clarín nació después que el Estatuto del Periodista Profesional, inclusive. No es que ya estaba y había hecho fortuna noble. No, nació después del Estatuto del Periodista Profesional. El Estatuto es de fines del 44, comienzo del 45, la Revolución de junio del 43, de la cual Perón era el secretario de Trabajo y Previsión, el general Farrell. Yo siempre reivindico a Farrell. Creo que reconocer el papel de Farrell ayuda a entender muchas cosas. Se dictó, se promulgó el Estatuto del Periodista Profesional y después nació Clarín. Y no tuvo ningún problema. Ningún problema. Y nacieron un montón de diarios y después nació en la televisión. La televisión es posterior al Estatuto del Periodista Profesional. Y no fue un obstáculo para el desarrollo de la televisión en Argentina. Entonces el problema no está ahí. El problema está en la codicia desmedida que tienen algunos empresarios. Y cuanto más grande, más codicioso. O es una obviedad, porque han sido tan codiciosos que se convirtieron en tan grandes. Pero son una oligarquía por eso, porque se convierten en un obstáculo para el desarrollo colectivo. El término oligarquía no es un término moral ni ético, es un término económico. Funcionan convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo colectivo de la sociedad. Son un obstáculo. Estos grupos empresariales son un obstáculo para el desarrollo de la sociedad argentina. Lo son hoy y lo fueron antes. Y la única vez que eso no se pudo morigerar fue cuando hubo gobiernos que, utilizando el aparato del Estado, el poder del Estado, aplicaron políticas en favor de la producción, del trabajo y de la justicia social. No hay que tenerle miedo. Mira, yo que se ha publicado ahora, yo tengo un audio mío que fui a una radio en Córdoba, Radio Universidad Nacional de Córdoba, en julio del 87. Mira el tiempo que hace. Tenía 20 años. Y fui como candidato. Mira. Candidato a diputado provincial. En ese momento por el Movimiento Patriótico de Liberación. Mira. Sí. Y yo ahí digo, porque ya en 1987, en ese clima de época de aquel tiempo, ya se planteaba que era cosa vieja y obsoleta las banderas históricas del peronismo, del movimiento nacional. Entonces yo digo ahí, reivindico y levanto esas banderas, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Hace 39 años de eso. Y seguimos diciendo lo mismo, y lo vamos a seguir diciendo. Lo vamos a seguir diciendo hasta que triunfe el amor y la igualdad, como dice la marcha. Y después lo vamos a seguir diciendo para que la gente no se olvide por qué tiene lo que tiene. Porque un gran problema, yo tengo un texto perdón que por ahí diga yo esto y aquello, pero si no, ¿qué voy a decir? Si lo hice yo al texto, ¿qué voy a decir? Sos el entrevistado, así Claro. que tenés que contar algo. Bueno, en el diciembre del 2013 yo publiqué, yo estuve afuera de los medios muchos años, de todos los medios, todo, incluso Radio Nacional. A mí en Radio Nacional, en la época, digamos, de la década ganada, no me dejaban hablar ni por teléfono. Me leían cosas, textos míos que pueden estar interesantes, los leían, pero yo no podía hablar. No me dejaban hablar, esta es la verdad. Pero no me dejaban hablar ni los de Radio Nacional, ni los del Grupo Clarín. O sea, no me dejaba hablar nadie. Bueno, así estuve, así la pasé casi 9 años fuera de fuera de los medios y viviendo de lo que pude. Mi madre hacía empanadas árabes, así que yo siempre volvía
Y me dedicaba a eso y vivíamos con eso. Y bueno, y siempre militaba, hacía lo que podía. Pero empecé a escribir un poco más a través de las redes, de Facebook y los blogs y eso. Y publiqué un texto en diciembre del 2013 que se llamaba ¿cómo era? El cuento del tío, la clase media y el cuento del tío. La clase media y el cuento del tío. Los beneficiados por nuestras políticas comienzan a no votarnos. ¿Verdad de cuándo te hablo, eh? Y bueno, ya ahí decía yo un par de cosas, señalaba algunas cuestiones que fueron peores de lo que yo pensé. Yo señalaba como dos territorios que se estaban... No me gusta usar la expresión derecha, porque si yo soy derecha, ¿y qué seríamos nosotros? Yo no soy izquierda, yo soy peronista. Pero yo decía, Santa Fe y Córdoba, de modo particular, es donde más se está produciendo este proceso. Donde aceleradamente, incluso sectores de la clase obrera industrial, totalmente recuperada en estos años, está sosteniendo posturas liberales. Señalaba yo ahí. No pensé que iba a llegar tan lejos, yo soy sincero. No pensé que iba a llegar tan lejos. Y bueno, veía que estábamos perdiendo en el plano ideológico. No perdíamos en el plano material, la gente vivía mejor, la mayoría de la gente vivía mejor. Yo siempre me acuerdo, justamente en febrero del 2015, fui a un cumpleaños, un amigo con el que he hecho televisión muchos años, y éramos un grupo como de 14 personas, ¿no? Y yo la verdad que no la pasaba bien. Yo tuviera que decirte, a mí los años de gobierno de Cristina me fue mal. Segundo gobierno de Cristina me fue mal. Y era uno de los más decididos defensores que había del gobierno de Cristina. Para mí me fue malísimamente. En la suba de dos cosas que nos fundieron. La suba del precio, que eso tuvo que ver con una helada en Bahía Blanca, pero como sea, la suba del precio de la cebolla. ¿Vos te acordás que fue un momento que había memes que mostraban a la gente transportando bolsas de cebolla en camiones de caudal? Bueno, nosotros hacíamos en paradas árabes. Necesitábamos cebolla y consumíamos un montón. No podíamos subir el precio. ¡Qué desastre! ¿No sabes? Y antes, el problema con la harina, hay que decirlo. En el gobierno de Cristina, con Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior y demás, faltó harina. Yo caminaba, las cuadras que caminaba en Córdoba, para comprar 2 kilos, porque en los supermercados te vendían 2 kilos por persona. Y yo me paraba, cruzaba la caja registradora, la caja donde te cobran, y le pedía a la persona, en la cara de la cajera, que así me aceptaba, a otra persona que me comprara 2 kilos. Y así me iba con las bolsitas ese, caminaba a otro supermercado a hacer la misma operación. Y me volvía, porque no tenía ni para un taxi, me volvía con esa harina en las bolsas, que por ahí se me rompían en el cable, la bolsa de plástico. Bueno, y volví a mi casa con esa poca harina para poder trabajar. Bueno, imagínate que eso le pasó a un montón de gente. De todo el que trabajaba con harina. Bueno, eso generó malestar. Y claro. Uno lo entendíamos, yo lo tenía que explicar a mi mamá. Yo conocí el peronismo, yo la primera vez que estuve en Uruguay donde cantaba la marcha peronista, me llevó mi madre. O sea, cito para que se entienda. Me llevó mi madre, que era en la esquina de mi casa, donde había una gente que tenía una casa enorme, ahí barrio Crisol Norte, del centro 12 cuadras, un barrio históricamente ferroviario, y con casas con chalet, no era mi casa, pero se construyeron unos chalets impresionantes. Todos fueron construidos a partir del 54 con los créditos hipotecarios del peronismo. Todos. Toda esa gente se hizo de esas casas hermosas gracias a los créditos del peronismo. Y fue el barrio Crisol de la ciudad de Córdoba, Crisol Norte, porque está Crisol Sur, donde más comandos civiles hubo en el 55. Mira. Sí, hay un proceso muy raro. El peronismo generó un crecimiento natural cuando abrió la posibilidad de que la gente tuviera una casa. ¿Qué te parece? Que en general es un objetivo largo, digamos, y dudoso. Claro. Para quien no tiene, digamos, la posibilidad de acceder a un dinero o a una posibilidad. Los créditos para la vivienda prácticamente te daban la casa, te tiraban la casa por la cabeza. Pagabas una cuota que con el tiempo enseguida se convertía en fácil, digamos. O con algún esfuerzo que después uno se acostumbraba. Era la casa de uno, digamos. Era un bien demasiado grande. Ahora, eso constituía a esa familia que estaba viviendo como podía, en la casa de un familiar o prestado o alquilando,
al convertirlo en propietario, automáticamente lo ascendía de clase. Totalmente. Y en cuanto ascendía de clase, todos los que no llegaban a ese nivel eran unos negros de mierda. Claro. Bueno, ¿viste el proceso de la Yo me famosa... río porque me da gracia Sí. la comedia humana, pero digamos, de alguna forma, la clase media gorila se formó de ahí, digamos. Claro. Vos tenés que, por ejemplo, la reforma agraria. Hay gente, vos hablas de la reforma agraria y creen que eso que es comunista. No, el comunismo era nada, era te quito el campo, te estatizo el campo, no hay ninguna reforma agraria. Pero finalmente las reformas agrarias, que son intrínsecamente capitalistas, o sea, no habría el capitalismo y la industrialización si una serie de sociedades no hubieran hecho su reforma agraria, tan simple como eso, después han sido la base de pensamientos reaccionarios. Porque el tipo que no era dueño de nada pasó a ser dueño de algo. Y a veces es muy peligroso convertir a la gente en dueña de algo si no entendió por qué se convirtió en dueña. Que ahí está la parte ideológica. ¿Por qué se convirtió en dueña? Mira, volviendo un poco a todo lo familiar, mi abuelo llegó del Líbano en el año 22. Como yo digo siempre, el que crea que su abuelo o su bisabuelo vino acá a hacernos un favor, está equivocado. El que crea que los inmigrantes llegaron a Argentina oliendo a perfume francés, Gucci, está equivocado. El que crea que vinieron de traje y corbata a enseñarnos a vestirnos, está equivocado. El que vino a vivir a la Argentina, salvo los arquitectos que construyeron los palacios, vino porque estaba cagado de hambre donde vivía. Y como yo digo, el hotel de inmigrantes, que era una actividad del Estado, o sea, el Estado lo recibía, no solo te tenían ahí un tiempo, pero lo primero que te hacían era despiojarte. Claro, ¿por qué? Porque venían llenos de piojos los inmigrantes. Entonces veía así, veían en esos barcos espantosos, 1 mes y medio, 2 meses arriba, un barco con unas moneditas que habían podido juntar los padres para que el hijo pudiera viajar, la hija pudiera viajar. Bueno, no vinieron justamente porque venían a hacer grandes inversiones en la Argentina. Mi abuelo llegó a la Argentina con papeleta francesa, porque era libanés y estaba controlado por los franceses todavía. Pero lo mismo, viste cómo era. Eras turco, porque había sido del Imperio Otomano antes, los primeros árabes que llegaron. Y se fue a vivir a Mendoza, porque ahí tenía unos primos, no sé qué. ¿Y qué se puso a hacer? Venta ambulante. Y sí, ¿qué va a hacer un árabe que llegaba? Más que la venta ambulante. Después pasó a Córdoba, la zona de La Puerta, Río Tercero, esa zona de la provincia de Córdoba, venta ambulante. Y bueno, con el tiempo se la fue rebuscando. Pero ese hombre que llegó con una mano atrás, otra adelante, sin un peso, sin hablar el idioma y sin nada, con el peronismo, se compró 2 casas. ¿Me entendés? Yo vi, todavía la tengo, una foto chiquitita de la casa grande que se construía, porque vivían en el centro y tenían un almacén en el centro, que todavía está el lugar, lo conocí yo hace un par de años. Fui y le toqué la puerta, todavía vive la mujer que les alquilaba la casa, una mujer viejísima. Sí, yo soy el nieto de Don Tufí. ¿Qué? Dice, ¿cómo Don Tufí? Sí, Don Tufí, no puede ser. Sí, soy el nieto de Don Tufí. Entonces me mostró, yo vivía acá, ahora en un galpón, tenía acá las piezas, qué sé yo. Bueno, 5 hijos. Mi abuela y 5 hijos. Y gran mármol tenía la casa. Imagínate para ese árabe, ese turco, que vivía en una montaña donde hacía un frío insoportable, donde llegaban los musulmanes otomanos y se los llevaban así a cortar leña y los devolvían. O sea que eran semi-esclavos, diríamos. Que no sabían ni leer ni escribir ni en cristiano, como decíamos nosotros, ni en árabe. Mi abuela decía así. Mi abuela era argentina, hija de Siria, decía, hay que hablar en cristiano y este no habla ni en cristiano ni sabe escribir en cristiano. Y el tipo acá se puso un negocio. Acá digo, en la ciudad de Córdoba. Un negocio. En pleno centro de la ciudad de Córdoba. Chiquito, pero negocio al fin. Pudo criar a sus 5 hijos. Y pudo hacerse en lo que era Pueblo Jofre, en la ciudad de Córdoba, una casa que tenía unas apliques de mármol. Eso era para ellos, eso era de un príncipe turco, podía hacer eso nada más, ¿me entendés? Y en Córdoba lo pudieron hacer. ¿Y quién gobernaba en ese momento? El peronismo. Todo eso hicieron con el peronismo. Después mis tíos no se quisieron ir a vivir a Pueblo Jofre porque era muy lejos. No sabés las casas que hay ahí. Entonces se compró otra casa cerca del centro, porque ellos vivían cerca del centro. Esa la terminó de pagar unos meses antes que naciera yo, un mes antes que naciera yo, en el 66. Yo me crié en esa casa. Bueno, quiero decir, este inmigrante, desprovisto de todo, tuvo este margen de maniobra. Y lo tuvo porque era una Argentina que crecía. Pero además de crecer, había políticas en favor de la sociedad. Ahora bien,
esta familia, inmigrantes, hijos de inmigrantes, criados en un ambiente de inmigrantes como en el centro de Córdoba, entre españoles, gringos y árabes, muchos árabes había en esa zona. El 16 de septiembre del 55 cantaban Primavera sin Perón, ¿entendés? Hablaba de ingratitud y falta de conciencia política. Mi tía, que aún vive, la más chica de esos 5 hermanos, me contaba que ella veía los tiroteos y dice, no, sí se combatió, dice, fue tremendo. La revolución libertadora fue tremenda en Córdoba. Dice, acá se combatía, se sentían ametralladoras y los aviones que tiraban. Dice, yo no sé a quién le tiraban, pero los aviones tiraban. Yo creo que hasta el día de hoy no sabemos cuánta gente murió en la revolución libertadora. Y lo que se calcula son 100 personas. Mínimo. No, 300 personas Claro. muertas y unos cerca de 1000 con distintas heridas Claro. y que muchas de ellas se convirtieron en limitaciones de ahí en De por adelante, vida. de por vida, ¿no? Prótesis, qué sé yo, Claro. heridas jorobadas, porque ahí Más vale. tiraban bombas, digamos, tiraban metralla. Dice mi tía, que no tiene motivo para mentir, porque ella festeja. Nunca fui peronista, nunca votó al peronismo ni nada. Me dice, no, si se sentían los aviones y se sentían las ametralladoras y explosiones. ¿Qué se critica un muerto gente? Sí, sí. Si no, ¿qué es lo que iba a hacer? No, además la gente estaba en la Plaza de Mayo como ahora, o digamos, quizás más gente que ahora, Ujú. y no tenía ninguna defensa la gente, Nada. y tampoco había una defensa bélica organizada, No. porque no era la idea, digamos, no se pensaba que iban a atacar a la gente civil, a los niños que andaban en los colectivos de visita a la casa Claro. de gobierno. Cuando tiraban metralla a los aviones, agarraban a cualquiera, digamos, Claro. de los que andaban por el centro. Bueno, hubo corridas, cosas, pero después quedaron cualquier cantidad Tremendo. de cuerpos tirados, señoras que estaban paseando, que estaban de compra. Y bueno, ahí tenés ese ejemplo, ¿no? Una familia totalmente transformada por las políticas, pero por su esfuerzo personal. Sí, siempre está el esfuerzo personal. Por supuesto, si yo me quedo a dormir, no va a pasar nada. Pero en un contexto en donde pudieron tener una vida. Y de los 5 hermanos, la única que era peronista, confesa, pero muy peronista, sí, yo la recuerdo, mi tía murió en el 2006, así que la conocí mucho, era la segunda, después de mi viejo, el mayor era mi papá, y ella era la más morocha de la familia y obrera. Entonces tenía que ser peronista, ¿no es cierto? Era la más morocha, porque eran árabes blancos, muy, mi papá era muy blanco, mi abuela era muy blanca, mi abuelo era muy blanco, ojos claros. Y yo salí más parecido en ese sentido a mi madre, que era criolla, con antecedente originario en Uruguay. Y bueno, no, pero ella era muy peronista. Mi tía era muy peronista. Los otros, no, mi papá tampoco. Pero digo, vos fíjate cómo aquella transformación que esa gente vivió no le alcanzó. Porque debe haber sido un tremendo vivir el peronismo, ¿no? Y es una cambio transformación tremendo. muy fuerte, pero se vivió como una ruptura del orden, digamos. Claro. Y vieron al discurso de Perón, que era muy fuerte, porque fue una personalidad muy, muy significativa. ¿Vos tuviste oportunidad de conocerlo así en trato personal? En ese momento, no. En algún momento no. No, Perón no. Obviamente cuando volvió a la Argentina, yo estuve ahí en la Casa de Gobierno, pero digamos, no, a él no lo vi así personalmente. Claro. Estaba viviendo para lo que para nosotros era un momento muy feliz, digamos. El regreso de la democracia y el regreso de Perón. Claro. Muy significativamente, digamos. Además con todas las personalidades que lo fueron a acompañar, venir en avión. Uh-huh. Por ejemplo, yo estaba cerca de la Casa de Gobierno y de pronto estábamos custodiando nosotros la Casa de Gobierno. Mira. Aparecí en una tapa del diario La Nación, puteando a la Armada que iba en retirada,
yéndose del control de la Casa de Ah, Gobierno. entiendo la imagen ahora, sí. ¿Por qué? Bueno, era un momento glorioso. Después los compañeros, incluyendo mi mujer, la mamá de mis hijos mayores, fueron a sacar a los presos de la Claro, el 25 de cárcel, mayo. claro, y salían los presos políticos y también Claro, se ahí. colaban algunos Sí, presos sí. comunes. Lo que sí estuve fue cuando fallece Perón. Ajá. Yo había estado, digamos, en las plazas, pero había ido con Bárbara, que la tenía, mi hija Bárbara, que la tenía a caballito mío. Y cuando llegamos a la línea, digamos, de la avenida, cuando empezaba la Casa de Gobierno, que la estaban velando allí, en el Congreso la estaban velando, un guardia me dice, mira, empieza a llover, no vas a poder llegar fácil, llévate a la nena, ¿no? Porque si llueve Claro. no va a tener solución. Y entonces, bueno, la llevé a su casa de Aedo y después me fui a la casa de mis padres, que estaba viviendo yo ahí, separado, y de pronto miro el reloj y eran las 12 de la noche. Mira. Y digo, ¿y me voy a quedar sin despedirme de Perón? No. Entonces me puse un guardapolvo que era de mi madre, que era dermatóloga o algo así, y no sé qué cosa de mi hermano que era médico, esos pijamas color Sí, verdecito ambos. claro, que usaban. Y entonces me tomé un taxi ahí en la Avenida Libertador hasta el Congreso. Pero ahí no había nadie, digamos. Había un grupo de compañeros que puteaban porque no lo dejaban seguir estando con Perón. Y yo empecé a caminar hacia el Congreso. Entonces, cada tanto me paraba un policía armado como con casco, como si fuera un soldado. Y yo le decía, mire, perdóneme, yo soy el médico que estuve en la ambulancia atendiendo gente todo el día. Al final todos fueron a despedirse de Perón y yo no. Así que voy a ver si me puedo despedir. Claro. Pase, doctor. Y así pasé como tres filtros. Había compañeros que querían ir, qué sé yo, pero yo me mandé solo porque me pareció que iba a funcionar el argumento. Y efectivamente llego al Congreso, veo un soldado en la vereda que da a la avenida y le vuelvo a decir, mire, soy el doctor García, estuve todo el día en la ambulancia atendiendo Menos mal que no gente. había un parto en ese momento. En la puerta y había una ferretería Me imagino. de gente vestida de civil, digamos, pero eran como 10, 12 compañeros con fusil y con ametralladora, no sé qué. Y entonces el que me atendió le digo lo mismo, mire, yo soy el doctor García, estoy todo el día atendiendo y me quedé sin despedirme del general. Entonces dice, este agente acompaña al doctor ahí en el entrepiso que está el cajón. Bueno, muchas gracias. Y efectivamente me acompañó el Mirá. policía y me quedé yo solo con Perón. No te puedo creer, mirá la Sí. historia. Claro, estaba en el cajón, digamos, pero Sí, para pero mí como era sea. importante Más vale. hacer un acto simbólico para mí, Obvio. de amor, digamos, porque ahí le juré que iba a luchar por los medios comunitarios, Mirá. que iba a luchar ¿no? Y bueno, después me pegué la vuelta y por ahí me para una señora grande y me dice, ay, doctor, Ay, no me porque yo muero. seguía vestido Ay, de no, por doctor. Dios. Me dice, ay, doctor, ahí hay un problema, Ay, no. me parece que hay alguien herido. Y yo le digo, ¿dónde? Por allá. Muchas gracias, me vine por acá. Sí, obvio. ¿Qué vas a hacer? Para el otro lado. Digo, lo único que me falta
es ir a atender a alguien. Yo que no tenía la más mínima idea. Pero mirá qué buena Es un poco historia. risible, pero muestra un poco el amor que teníamos, ¿no? Por el general, era un amor. Yo mientras te escuchaba el relato y lo he pensado muchas veces, es como que, digamos, buena parte de nuestras historias y de otra gente ya de la generación más cercana y todo, han transcurrido en las calles, ¿no? Claro. Siempre son las calles. Y sí. Me acuerdo cuando era muy chiquito, que iba al almacén de don Andrés Lire, que estaba en la esquina, en Ciudadela, y yo veía pasar a gente negra que vivía también ahí, que tenía una casa o que alquilaban. Y había un chico de mi edad, que no sé cuánto tendría, no sé, 5 años, una cosa así, 4 años, que hablábamos siempre con él, que era morochito. Entonces, me acuerdo que en mi casa no sé qué se había dicho de que había que decir que éramos peronistas, qué sé yo. Seguramente porque no lo eran en mi casa. Y entonces me pongo a hablar con el negrito y le digo, yo como novedad, para tener algo para conversar, le digo, hay que decir que somos peronistas, ¿eh? Y el negrito me mira con cara rara y me dice, sí, nosotros somos peronistas. Seguramente formaba parte de nuestra unión como pibes y al mismo tiempo la separación ideológica, ¿no? De unos, mi padre era un gerente y el otro señor, Terán, me acuerdo que era el apellido, era un trabajador, qué sé yo. Claro. Pero no era nuestro problema. Los pibes no teníamos ese problema. Porque no es un problema real, digamos, es un problema civilizatorio en todo caso, de aspiraciones, de necesidad de distinguirse de otros, en una sociedad muy nutrida de distintas culturas, ¿no? Que no terminaba de asentarse y que ahora se veía en una nueva etapa del peronismo y al mismo tiempo en una vieja etapa que muchos traían de sus respectivos países de muerte, Claro. de bombardeo, de metralla, ¿no? De persecución. Digo esto porque también todas las inmigraciones en Argentina trajeron sus propios dramas y sus propias circunstancias, ¿no? Claro. Que formaron parte inmediatamente de la cultura de todos, digamos, ¿no? Sí, sí, la famosa idea esta de comíamos rata. ¿No? Yo tenía unos españoles enfrente y la mujer decía eso, comíamos rata, dicen la guerra civil ellos. Comíamos rata. Yo escuchaba esos relatos y decía, qué horror, pobre gente, ¿cómo va a comer rata? ¿Cómo alguien no le va a solucionar el problema? Y bueno, y sí, me crié escuchando esos relatos así, no tanto de mi abuelo que contaba así que tenían mucha pobreza, pero lo escuchaba más de mis vecinos italianos y españoles. Ujú. Los relatos bélicos más tristes, sí. Sí, bueno, fue terrible, ¿no? Los asesinatos en España fueron terribles, terribles. Había una herencia directa de todo lo que había pasado en Alemania con Hitler Claro. y todo eso, con un desapego de la vida, ¿no? Y bueno. Bueno, ¿y cómo has ido construyendo tu vida privada? ¿Acá o en general? No, en general. No, yo estoy solo, soy soltero, creo que no tengo hijos, por lo menos. Ahora, te diría que me encantaría que alguien me apareciera con un hijo. Y si llega adolescente mejor todavía, lo aceptaría con mucho gusto. No, yo soy solo, no tengo más familia, digamos, familia directa, lo que me queda es esta tía que te decía, en Córdoba. Después tengo más amistad, más cercanía con una prima hermana, o sea, sobrina de mi mamá de Montevideo, que es muy militante también del Frente Amplio, que ahora cumple funciones en una de las, ellos le llaman alcaidías, creo, ¿no? La de Montevideo que está dividida en varias, cumple funciones ahí, así que le mando un cariño muy grande a mi prima María, un encanto de persona y además con la coincidencia de que es militante, imagínate eso. Y después todo mi círculo de relaciones personales,
porque uno lo ha ido construyendo a lo largo de los años también, todos son más menos militantes. No tengo vínculos con nadie que no sea. Y que sean nuevos, militantes nuestros, por supuesto, cada uno con su matiz, con su variedad y demás, pero es más que nada un círculo de relaciones así, de amistades, de que somos compañeros, que va a un cumpleaños y hablamos de política todo el cumpleaños. La otra vez me invitó una compañera de Córdoba, que yo apenas la había visto un par de veces y me invitan. Es un cumpleaños grande, cumplía creo que 60, hace ya 3 años. Y me invitan. Y bueno, ya pusieron música, bailaba. Ahí había variada gente, ahí era un grupo muy grande y sus familiares, que eran variados, ¿no? Y en un momento nos pusimos a cantar la marcha peronista. Y entonces yo posteé, me acuerdo en mi estado de WhatsApp. Y estuvimos en un cumpleaños, hicimos cosas de cumpleaños, y aparece, no, pues ya sos peronista. A cantar la marcha peronista. No, para mí, te soy sincero. Hoy, no sé si es para que lo analice un profesional de la salud mental, pero hoy para mí el peronismo es mi vida. Mi vida gira ahí. Yo no me veo una vida, más allá de que ya soy un hombre grande, lo que me quede, yo no lo veo fuera de ese sistema de creencias, de vínculos personales. Yo siempre digo a los compañeros, yo todo lo que tengo en la vida es la patria y el peronismo, que es medio casi que lo mismo. Y es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Salvo por algunos peronistas, es casi lo mismo. Si el peronismo no es la patria, es por algunos peronistas. Pero si no, es casi lo mismo. Y ahí está, todo mi mundo es ese. Mi mundo es estar en la batalla esta de comunicacional todo el día, las 24 horas, sin descanso, sin pausa y sin descanso. Y bueno, ir a donde me invitan los compañeros a hablar, yo voy, no tengo problema. Y creo que esto tiene que ver con mi situación personal. Yo después de la muerte de mi madre es como que lo único que me queda para pensar es en mí mismo, y la única persona que me da vergüenza de algo soy yo mismo, digamos. Ya no tengo que pensar, no voy a hacer esto porque voy a avergonzar a mi madre, ¿viste? Ya solamente tengo que pensar si me avergüenzo a mí mismo, nada más. Y es como que mi madre murió en julio del 15. Y yo es como que ahí dije, bueno, yo si no, con familia, pareja de alguna manera o algo, o ser padre, que me encantaría, si alguien se anota. Pero para ser padre no es esposo, que no es lo mismo. Si alguien quiere ser madre o volver a ser madre sin ser esposa, me escribe al Instagram y ahí conversamos un poco, hacemos una negociación. Y es como que dije eso, ¿viste? Digo, bueno, si mi vida es esto, si yo elegí la política, la lucha, cuando tenía 15 años, a veces pienso si no era demasiado chico para tomar una decisión tan trascendente en la vida. Y esta es mi vida es esto, es luchar, no hay otra cosa. Mi vida es luchar, mi vida es seguir esta batalla, mi vida es luchar, qué sé yo, no sé, porque el mundo sea mejor, básicamente. Y digamos, en este pedacito que ya aprendí que no puedo cambiar el mundo los completo. ideales, bueno, los Claro. ideales nos ayudan a ser mejores, ¿no? Y después de estar varios años sin estar en los medios, volví a los medios. Yo siempre cuento, volví con un plan de empleo. Parece increíble volver a la televisión con un plan de empleo. Yo conduje el noticiero local del Grupo Clarín en el cable 2 años, hasta la 125. En el interín fui cronista de Todo Noticias, la zona centro, sería Córdoba, creo que nos tocaba Córdoba y Catamarca, me parece, Santiago del Estero, no me acuerdo ahora. Yo tenía la vida resuelta. Digamos, yo soy un hombre, yo no distingo un auto de otro, no sé nada de auto, no sé nada de ropa, no sé nada de perfumes, no sé nada de nada. A mí el dinero, pero te digo de verdad, el dinero no me conmueve lo más mínimo. Te lo digo de verdad. No quiero que me falte, por supuesto, y me duele cuando veo que a la gente le falta, y a veces me siento mal por no tener yo para dar una mano a otra persona, pero no es lo que me moviliza en la vida. Y bueno, y volví a hacer televisión en el mismo canal donde había tenido todo ese papel, con un plan de empleo de la provincia de Córdoba. Mira. Un plan, era un PILA, plan, ¿cómo era? PILA, plan de inclusión laboral a adultos. PILA. La verdad que me daba mucha pena, porque volví en esas condiciones como si fuera un pasante, digamos, después de haber sido conductor del noticiero del canal y todo. Y bueno, y con esfuerzo volví a hacer televisión. Bueno, además vos tenés una posibilidad particular, que es que vos tenés
posición propia de cada uno de los temas. Y vos le das prioridad por Claro. encima de cualquier cuidado, digamos. Sí. Decime un tema musical que me guste a mí. que te guste a vos. Y un tema musical que me guste. Yo tengo, Que soy sea entrañable para vos. y sí, yo te voy a decir uno que para mí entrañable porque mi viejo lo cantaba mientras se afeitaba y lo cantaba y se dejaba de afeitar. Paraba para seguir con la canción, ¿me entendés lo que te quiero decir? Él estaba solo frente al espejo del baño y decía, lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición mal va. ¿No? Cantaba. Y a mi mamá le gustaba también esa canción. Y bueno, cuando se fue mi vieja, yo... ¿Cómo se pensé llama el que- tema? La última curda. La última curva. Vamos a ir acercándonos al final del programa con este querido amigo que tanto hemos disfrutado, con la última curva. Sí, señor. Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición mareva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. No. Cuéntame tu condena. 5 horas, bueno, bla, bla, bla. Y entonces cae una chica que colaboraba, que era de ahí de la zona de Alta Córdoba, y yo la veo que se apoya, así, ¿no? La veía. Y le digo, me acuerdo el nombre, Silvina, ¿qué tal? Silvina, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Bienvenida, ¿qué anda haciendo? Entonces veo que hace unas señas, no sé qué. Digo, ¿qué me dice? De su casa viene, sí. ¿Con quién estaba? Con mi abuela. Me dice, ¿estaba con su abuela? Sí, con su abuela. Digo, le voy a dedicar una canción a la abuela. Y justo había programado la última curda. Mira, Entonces, bueno, tengo una canción para dedicarle. Le digo al operador, ¿te acuerdas que tenemos un tema ahí que yo te había dicho? Sí. Bueno, entonces le vamos a dedicar para Silvina y la abuela de Silvina, la última curda. No, me hace así con las manos. Y entonces entra y dice, mi abuela es alcohólica en recuperación. Dice, ¿cómo le va a decir? No me podía ir sin decir un chiste, soy cordobés. muy poco indicado. Sí. Pero vamos a dar batalla electoral el año que viene, ¿eh? Sí, señor. Vamos a dar batalla electoral. Y cuando digo que vamos a dar batalla electoral, es porque voy a dar batalla electoral. Así es, así es. Estaremos todos juntos por la patria, por el amor de los argentinos, por el amor que despertó esa sábana de los compañeros Así es.
jugadores de fútbol en el Mundial. Así es. Muchas gracias, Osvaldo Al Galván. contrario. Muchas Galván. gracias a vos. Muy Yo- muy lindo tu familia, muy linda la historia. Me encantó que compartieras el programa hoy con nosotros. Yo en estos 2 años de que estoy aquí en Cava es como que me voy dando estos gustitos, compartir este espacio contigo. Yo te conocí en persona una vez en una de las reuniones del comando de campaña de Adolfo Rodríguez A, Sí, que bueno, éramos un montón ahí, qué sé yo. Y me doy el gusto de trabajar con Leonardo Greco claro. varias veces a la semana. Estamos en Canal 22. Para mí es un gusto. Un yo no te puedo grande, explicar. Greco, un grande. Un grande. Me doy ese gusto, me da el gusto de conocer un montón de gente, de hacer nota a un montón de gente a la que no había tenido oportunidad de conocer. Bueno, después de viejo, me voy dando estos gustos de conocer gente que yo admiraba y respetaba a la distancia. Y ahora estamos acá, por una cosa medio maravillosa, sentados a la par o incluso compartiendo programas, que eso es increíble. No, al contrario, vos sos una personalidad ya. Y ¿Viste el último video, no? Que se viralizó mucho. ¿Querés que te lo diga? ¿Querés que te diga la frase que te lo digo? ¿Lo viste el video último? Que Dale, dale. ha sido tremendo. No, yo digo esto de... Votan un gobierno de estos y es como si fuéramos a comer con Gilla Murano y después de comer, tomar el té con Gilla Murano dijéramos, ¡ay, me duele la panza! ¿Habrán sido las masitas? Entonces digo que la próxima vez que quieran un cambio en sus vidas, coman caca en vez de votar a un tipo con una motosierra. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Entrañable. Los amigos que respetamos tanto. Nos encontramos el martes que viene. Gracias. ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok.